Esta clase es de pulsadores, interruptores y relés. Bien, esta parte del curso en que vamos a ver accionamiento de circuitos eléctricos como por ejemplo de motores, circuitos de comando de motores, representación de ladder. Vamos a necesitar tener idea de lo que son algunos equipos eléctricos como estos pulsadores, interruptores y relés. Bien, vamos a ver primero que nada pulsadores. Primero que nada tenemos un dibujo de cómo sería el pulsador y tenemos un símbolo que en el caso de la primera imagen se ve a la izquierda y en la segunda a la derecha. Tenemos pulsadores de acción momentánea, ¿sí?, que son normales abiertos o normales cerrados. ¿Qué significa acción momentánea? Bien, ahí el pulsador consta de un resorte. Cuando se oprime el botón, el pulsador se acciona, pero cuando soltamos el botón, el pulsador vuelve a la misma posición y bien, queda en la misma situación la original. En el caso de pulsadores normal abiertos, significa justamente eso, que el pulsador en su posición de reposo se encuentra abierto, como sería el dibujo y el símbolo de la izquierda, ¿sí? Lo que se tienen que imaginar es que este pulsador se intercala en un circuito eléctrico y lo cierra y lo abre, ¿sí? Entonces, si miramos el dibujo, del lado izquierdo tiene que conectarse, digamos, a una parte del circuito, y del lado derecho a la otra, digamos. Es decir, lo que hace en definitiva es un contacto hasta que se cierra o se abre, dependiendo de si se oprime o no el botón. Entonces, como les decía, el pulsador normal abierto, sin oprimirse, se encuentra abierto. Y el pulsador normal cerrado, que es el de la derecha, cuando en su situación, digamos, de no accionamiento, de reposo, se encuentran sus contactos cerrados. Entonces, el normal abierto, cuando se oprime el botón, se cierra. Y el normal cerrado, cuando se oprime el botón, se abre. Bien, luego abajo tenemos algún caso particular, digamos, de un pulsador con un contacto solo, que tiene cuatro patitas. Si se ve bien abajo a la derecha, se muestra el esquema eléctrico, digamos, del pulsador con las cuatro patitas indicadas como 1, 2, 3, 4. Y ese símbolo es el símbolo de contacto normal abierto. Bien, entonces, como les decía anteriormente, los pulsadores de impulso o de acción momentánea significa que la conmutación de los contactos dura mientras el botón se mantenga pulsado. Ahí en el ejemplo tenemos una cajita con dos pulsadores, uno NO, o sea, normalmente abierto, y normalmente cerrado. O sea, NO es normally open, ¿no? Entonces esta cajita se usa en general para arranque y parada del circuito de alguna máquina, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, en general el botón verde, que tiene la rayita, la barra, digamos, sería de conectar, y el botón rojo sería para abrir. Bueno, después hay variantes de los pulsadores. En la parte indicada como C hay un pulsador, digamos, que tiene incorporado en un único cuerpo un NA y un NC, ¿sí? Y se muestra ahí la simbología. Simplemente en este caso se tiene
el contacto, digamos, normalmente cerrado, y cuando se oprime el botón se cierran digamos, los bornes 1 y 2 pasan a tener continuidad, digamos, cuando se oprime el botón, y cuando se suelta se desconecta el borne 1 del 2 y el 3 y 4 pasa a tener continuidad. En el caso de unir los extremos, ya sea 1 y 3 o 4 y 2, se le llama conmutador. Otro tipo de pulsadores son los flip-flop, que mediante sucesivas actuaciones va cambiando continuamente su estado. También hay unos pulsadores típicos de golpe de puño, que son pulsadores que en general se usan para paradas de emergencia. Generalmente los tienen incorporadas máquinas, ¿sí? Que, digamos, con el golpe ante una situación de riesgo para el operario, con un golpe, digamos, se oprime y bueno, y la máquina se para. Vemos entonces que hay varios tipos de pulsadores. Los que empezamos a ver inicialmente son pulsadores momentáneos o de impulso, ¿sí? Luego tenemos pulsadores con bloqueo, como por ejemplo el que vimos de parada de emergencia. Y luego tenemos unos similares pero con luz, pulsadores con enclavamiento, bloqueo y luz. Digamos, simplemente se oprime, queda en la posición con una luz encendida, y luego para volver a la posición inicial tenemos que oprimirlo nuevamente. Bien, los pulsadores podemos tener acciones múltiples. ¿Qué significa? Bueno, como ya vimos en la primera o segunda presentación, los pulsadores pueden tener contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos. En general se usan este tipo de contactos para distintas aplicaciones, ¿sí? En el primer caso tenemos un pulsador, ¿sí? Que tiene un contacto normalmente cerrado y uno normalmente abierto. El normalmente cerrado es entre el 1 y 2, y el normalmente abierto es entre 3 y 4. Este pulsador lo que tiene es que en general se usa mucho en tableros de comando de máquinas, por ejemplo, y bueno, los contactos, digamos, se compran aparte, y bueno, se le coloca los contactos necesarios para su aplicación, ¿no? No es que viene todo el botón ya con los contactos, sino que viene el botón aparte y los contactos. Luego abajo tenemos un ejemplo en que se ponen varios contactos, ¿sí? En ese caso tiene un NC y dos normalmente abiertos. Es decir, de la manera que se muestra el dibujo se le pueden ir agregando contactos, ¿sí? Tampoco no más de dos, digamos, porque ya empieza a complicar, digamos, el sostén de los contactos, ¿sí? Pero bueno, permite, digamos, ir agregando contactos en la medida que necesitemos para las distintas aplicaciones. Bien, además de contactos, para comandos de circuitos eléctricos, podemos tener, por ejemplo, llaves también con dos posiciones, ¿sí? Y esas llaves también tienen contactos. Le podemos agregar contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados. La diferencia de esta llave y el pulsador es que el pulsador que vimos en el caso anterior es momentáneo. Esta llave se comanda para un lado o para el otro, y digamos queda fija en la posición que uno lo deja, ¿sí? Una aplicación se ve, por ejemplo, en ese dibujo con un circuito de dos lámparas. Bien, veamos interruptores. Entonces,
Bueno, un interruptor es una llave, básicamente. En el caso de interruptores eléctricos nos permite abrir y cerrar contactos en un circuito eléctrico. Bueno, el primer interruptor que se muestra es un monofásico de una llave de luz, de un circuito de luz básico que todos tenemos en la casa. Y luego tenemos un interruptor conmutador, digamos que sería lo que habitualmente se usa como llave de combinación, por ejemplo en el caso de la luz en escaleras, por ejemplo, se usan este tipo de interruptores. Y bueno, ahí se muestra, tiene un punto común y otros dos bornes, digamos, que van conmutando a medida que se va cambiando la posición del interruptor. El símbolo es el que se muestra ahí en la figura donde está el circuito eléctrico, ¿sí? Que tiene dos lámparas y la llave. Entonces el interruptor conmutador tiene 3 bornes. El interruptor monofásico solamente tiene 2 bornes. Bueno, los interruptores termomagnéticos son equipamientos comunes hoy en día en las casas, en todo tipo de instalaciones eléctricas. Y bueno, el símbolo es el que se muestra ahí, en el caso de un interruptor termomagnético trifásico. Y bueno, como le dice la palabra, tiene dos formas de actuar el interruptor termomagnético: por calentamiento, o sea, una parte térmica, y luego por corrientes altas, que sería la parte magnética que hace actuar al interruptor. Como le decía, el interruptor termomagnético actúa, digamos, por dos maneras. Una con protección de cortocircuito, que significa cuando hay corrientes mucho más altas que la corriente nominal que maneja el interruptor. Para eso utiliza una bobina para, digamos que cuando pasa una corriente muy alta, esa bobina se activa y hace abrir el circuito, ¿ya? Y por otro lado, la protección, digamos, térmica o de sobrecarga es para una corriente un poco superior, estamos hablando de 20% tal vez de la nominal, que hace calentar una lámina bimetálica, y cuando esa lámina se calienta hace abrir el interruptor también. Y luego consta de una cámara de extinción de arco para disipar la energía acumulada. Bien, en la presente tabla aparece la simbología de los pulsadores e interruptores. Los que más vamos a ver son los primeros 4 de arriba, digamos, pulsadores de contacto abierto, pulsadores de contacto cerrado, interruptores contacto abierto, interruptores de contacto cerrado. Bueno, relés electromecánicos. Los relés electromecánicos o relés auxiliares son muy útiles en circuitos eléctricos de comando, ¿sí? En general constan de una bobina y contactos auxiliares. El símbolo se ve de la parte derecha, digamos, de la diapositiva. Y bueno, básicamente ahí se ve en la parte izquierda, en el dibujo, se ve la bobina, ¿sí? Y los contactos. Entonces, en general, este tipo de relé tiene juegos de contactos donde tienen un punto común y luego tienen un punto NC y un punto NO, es decir, un normalmente cerrado y un normalmente abierto. El normalmente cerrado, digamos, se encuentra cerrado, como dice la palabra, cuando el relé no está energizado. Es decir, si medimos continuidad, ahí en el dibujo
tenemos 5 contactos eléctricos, ¿sí? Donde ahí en la parte en que se ve la base, tenemos a la izquierda, se ven dos rayitas, esas dos rayitas conectadas a la bobina, rayitas cortitas, son esos terminales, ¿sí? Esos digamos son los terminales de la bobina, y cuando le doy tensión a la bobina se energiza, ¿sí? Y eso que dice armadura, digamos, se pega, hace un efecto de imán y se pega. Bien, luego los otros tres contactos que tenemos a la derecha son el NC, el C y el NO, es decir, el normalmente cerrado, el común y el normalmente abierto. ¿Sí? Esos terminales que acabo de describir, si lo vemos en el símbolo de la derecha, entonces tenemos la bobina y los dos terminales, uno arriba y otro abajo. No están indicados, digamos, con nada ahí, no tienen ninguna nomenclatura, pero eso sería la bobina, serían los equivalentes, digamos, a los contactos que vimos en el primer dibujo del lado izquierdo. Y luego tenemos los puntos NC, C y NO. Bueno, tampoco están muy claramente indicados, pero el C, si vemos en el símbolo, vemos que en la parte derecha del símbolo tenemos 3 puntitos negros con 3 terminales. Entonces los puntitos negros, digamos, si hacemos corresponder a los contactos, sería el C sería el común, sería el puntito negro de abajo. El NC sería el puntito que, como se ve ahí, está unido con una línea al C. Y el NO sería el que está más a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se energiza el relé, cuando se le da tensión, lo que va a pasar es que esa línea, ese contacto entre C y NC, se va a mover entre C va a quedar quieto, digamos, va, digamos, como a pivotar el contacto, y se va a cerrar el contacto entre C y NO. Luego, cuando desenergizo, vuelve a su posición inicial. Bien, entonces eso es lo que se ve en el dibujo, digamos, lo que indica ahí como armadura, digamos, es la chapita que se va a pegar a la bobina, y va a hacer que cambie de posición el contacto, ¿sí? Es decir, va a estar unido C y NO. Abajo hay otro dibujo. Obviamente que estos tipos relés cuentan con una especie de muelle, un resorte para volver a la posición inicial, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente es el mismo dibujo: una bobina, un núcleo, un muelle, un resorte, una parte móvil que le llama áncora ahí, y una parte fija que le llama yugo, ¿sí? Y otra cosa importante es la simbología que, digamos, de los relés auxiliares, de los contactos de los relés. Como se ve ahí, tenemos el normal abierto, el normal cerrado, y luego tenemos cuando hay dos contactos, digamos, que se llaman, digamos, son dos contactos unidos por el mismo punto, como se ve en el símbolo del relé auxiliar, ¿sí? Esos contactos, digamos que es un común y un NC y un NO, eso se llaman contactos inversores, digamos. Y en general los relés auxiliares traen varios juegos de contactos inversores. Lo más común es que sean 3. Bueno, ¿qué aplicaciones tienen los relés auxiliares? En general lo que se hace es como multiplicar, digamos, una señal, ¿sí? Entonces, en ese esquema se ve cómo se activa un relé auxiliar cuando se cierra una llave, y luego lo que se ve en el lado derecho sería
el circuito auxiliar con los contactos auxiliares del relé. ¿Sí? Ahí en ese caso tiene dos contactos normales cerrados y uno normal abierto. Entonces lo que hace es, digamos, cuando el relé no está activado hay dos lámparas prendidas, y cuando se activa el relé con el cierre de la llave o del pulsador ese que se indica ahí, se van a abrir las dos lámparas que están encendidas y va a cerrar la que ahora está apagada, se va a energizar. Bien, entonces al energizar la bobina de un relé, los contactos asociados conmutan. Esa es la idea del relé. Y bueno, como les comenté anteriormente, los contactos normalmente cerrados están cerrados en su situación cuando el relé no está energizado, y los normal abiertos están abiertos cuando el relé no está energizado, y cuando se energiza el relé se vuelven cerrados. ¿Sí? Otra cosa para comentar es que la bobina del relé puede tener varias tensiones, ya sea de continuo o de alterno. Bueno, acá se ve otra aplicación de los relés auxiliares, que digamos el dibujo esquemático se muestra arriba y el diagrama eléctrico se muestra abajo. ¿Sí? Básicamente ahí hay una fuente continua y un pulsador que hace activar un relé, y el relé lo que hace es, a partir de un contacto de ese mismo relé, energiza un motor que está alimentado en alterna. Entonces esa funcionalidad, digamos, de cambiar de un circuito con una tensión a otra, es también una de las aplicaciones de los relés auxiliares. ¿Sí? Digamos, los circuitos de control en general son circuitos de baja tensión, ¿no? De 12 voltios, 24, 48 a lo sumo, ¿sí? En continua, y un circuito, digamos, de un motor es un circuito de potencia, que maneja de repente una tensión de 230, 400 voltios. Entonces, en este caso, traducimos, digamos, la señal de control a una señal de potencia, donde lo que hago es cerrar un circuito de potencia a partir de una señal de control. Bueno, en esta diapositiva se ve un relecito auxiliar, es muy parecido a lo que se veía en el dibujo de la primera imagen. Está la bobina, ahí a simple vista se ve la bobina y los contactos. En este caso es un relé semi-miniatura monoestable de corriente continua, ¿sí? Contactos de unos 5 amperes. Bueno, y la bobina, por ejemplo, otro dato importante es que es de 1,5 a 90 voltios. Es decir, a veces las características de los relés auxiliares, lo importante es la tensión de la bobina, y también se da, digamos, qué capacidad tienen sus contactos, porque esos contactos luego van a abrir circuitos, y si no están aptos para la corriente adecuada, digamos, la corriente que se quiere manejar, esos contactos pueden quedar cerrados, digamos, y no van a abrir no van a tener la capacidad de corte de la corriente que maneja el circuito. Entonces, por eso es muy importante verificar esas características del relé cuando se va a hacer una aplicación. Bueno, acá hay otro ejemplo. Dice que es un relé miniatura monoestable o biestable, previsto para corriente continua o alterna. Bien, para aplicar directo al circuito impreso, conexión a bornes o Faston, disponible en versión horizontal o vertical, 3 tamaños, y también la bobina de 1,5 a 90 voltios. Bueno, con respecto al qué significa monoestable o biestable, en general los relés auxiliares son monoestables, que quiere decir que cuando están en una posición estable, que sería la de
la desactivación, y cuando se les da tensión se activan. Cuando se les quita tensión vuelven a la misma situación que estaban. Hay algunos relés auxiliares que bueno, tienen otro nombre, en el caso de los telerruptores, que lo que hacen es cambiar, cuando se les da una corriente, lo que hacen es cambiar de estado, se les da un pulso de corriente y cambian de un estado activo, y luego cuando se le da el siguiente pulso vuelven a cambiar al estado desenergizado, digamos. Entonces en ese caso serían dos estados estables. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy el pulso de corriente cambian, y cuando, digamos, al ser un pulso quiere decir que yo apago la corriente, o la tensión mejor dicho. Cuando apago la tensión quedó en esa nueva posición, y para volver a la posición anterior tengo que darle de vuelta una tensión, digamos un pulso, lo que sería un pulso, le llamamos a un pulso a una tensión de determinado valor en determinado tiempo, ¿sí? Entonces puede haber relés, digamos, con dos posiciones estables. Bueno, los relés auxiliares tienen muchas aplicaciones. Originalmente, cuando no existía la electrónica, ahí se ve un ejemplo hay un señor que está muy orgulloso de su control de ascensores con relés electromecánicos, y bueno, se utilizan para hacer lógicas cableadas. Se pueden hacer muchas lógicas cableadas con relés auxiliares. Y bueno, ese control de ascensor que teníamos en la imagen anterior con todos los relecitos auxiliares, hoy en día se sustituye por un control con PLC. PLC significa programador lógico, controlador lógico programable, ¿sí? Y básicamente el PLC es un equipo electrónico que tiene un microprocesador, y ese microprocesador le podemos poner un programa, ¿sí? Y el PLC tiene una interfaz de entradas y salidas digitales, y con esas entradas y salidas digitales podemos hacer las lógicas que hacíamos con los relés auxiliares, pero con mucho menos cableado, mucho menos espacio, digamos, requerido para los equipamientos, y bueno, de una forma más compacta, más ordenada, más moderna.